las dos personas deberían va a ocurrir que se van a unificar. Se van a unificar tanto de manera buena o mala, por usar esta terminología que no me gusta demasiado. Quiero decir que si el terapeuta tiene miedo y cree que lo que está haciendo no va a ayudar al paciente, el paciente también creerá eso. Y si el terapeuta tiene claro lo que está haciendo y que va a ayudar al paciente, el paciente también sentirá eso mismo. ¿Bien? Pero una cosa es creértelo. Aquí es el problema de creer. Creer siempre conlleva la duda en el centro mismo de la creencia. Es decir, yo creo que el módulo irá bien, pero puede que no. Mientras que cuando uno entiende lo que está ocurriendo, no puede albergar duda a la hora de obrar o de trabajar. Esto es especialmente importante. Las creencias siempre conllevan o subyacen en el centro mismo de una creencia la duda de si será o no será. La fe también. Y en el caso de la comprensión y el entendimiento de lo que ocurre, lo que va a suceder en el terapeuta es que la duda se disipa. Le irá bien o no al paciente, pero lo que no habrá será duda. Y esto también lo sentirá el paciente y nos permite trabajar muchísimo mejor, porque en la medida que el paciente su way se tranquiliza y nos permite trabajar a partir de la tranquilidad que tiene el terapeuta, todo va mucho mejor. Y aquí es donde viene ese conocimiento, experiencia y demás del terapeuta, porque cuando nos encontramos en una situación de crisis, de alarma, de una urgencia, saber mantener la calma, porque sabemos que tenemos los recursos para ayudar a ese paciente, entender lo que está ocurriendo y actuar, supone a veces la vida y la muerte del paciente. Entonces, si resulta que llega a nuestra consulta o nos llaman y nosotros en nuestra forma de manifestarnos con lo que le está ocurriendo tenemos miedo, probablemente el paciente también lo notará y no le vamos a ayudar en nada. Va a haber una respuesta de protección. Todavía no conocemos a nadie que con miedo se quiera relacionar con con el miedo y esté tan tranquilo o tan tranquila sin que pase nada. Entonces, en la medida en que comprendemos y nos esforzamos por estudiar hacia esa comprensión de lo que le ocurre al paciente, permite que la duda se disipe y permite que en esos estados de urgencia, de alarma, de etcétera, con los que puede llegar un paciente, el terapeuta pueda mantener la serenidad para poder entender y mirar y observar correctamente desde un vacío todos esos signos que le van a llevar a poder obrar correctamente para restablecer la salud del paciente. Espero que se entienda esto que estoy diciendo. Hay una cosa curiosa y es cuando es en el momento en el que hay una plenitud y la energía empieza a bajar de esa plenitud, le produce al paciente una sensación de calma y es inmediato, es una sensación que se siente kinestésica, física. Es decir, es anímica, es física, lo nota el paciente. Y cuando estamos en vacío, como que no hay esa energía y conseguimos que la energía vuelva a manifestarse donde estaba en vacío, pues el paciente nota una especie de respuesta de que se aviva, que se despierta, que aparece como una sensación de más alerta, de más claridad mental, otras muchas cosas que están, como dicen los textos, en uno es como relajarse y abandonarse, dejar ir algo que tuviéramos aguantando como si fuera con peso, y esto cuando vamos hacia el vacío de una plenitud, y cuando vamos de un vacío a la plenitud lo que ocurre es que el cuerpo se coloca en una disposición como si quisiéramos, como si nos fueran a lanzar algo que pesa y lo fuéramos a coger, esta actitud de entre tensión, alerta, etcétera. Más o menos algo así dice el primer capítulo del Lin Shu. Entonces, bueno, pues esto se nota de manera inmediata y es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo al principio, si no tenemos tanta habilidad en entender las sutilezas del pulso, pero sí podemos entender que está pleno o está vacío algunas cosas para poder preguntar directamente al paciente que nos pueda manifestar qué nota.
o que se siente. Decir que si en el pulso no se ve de manera inmediata el cambio, no hemos punturado correctamente. ¿Bien? No tiene demora, ninguna demora. Es decir, si hay una plenitud o hay una deficiencia o hay un estancamiento de sangre o lo que sea, si nosotros hemos elegido correctamente el resonador para poder desbloquear, tonificar o dispersar lo que corresponda hacer, el pulso debe cambiar de manera inmediata. No se espera 5 minutos, no se espera 1 hora, no se espera nada. El pulso cambia de manera inmediata. En ese cambio de manera inmediata es cuando ocurre estas sensaciones que pueda tener el paciente y que nos van a confirmar que ha ocurrido eso que estábamos buscando. Bien. Entonces, bueno, la observación por parte del terapeuta, desde que entra o llega el paciente a la consulta, que para nosotros de momento no le pasa nada, es una persona con la que nos encontramos en un momento de vida, podemos intuir, si utilizamos la mente, que si viene a la consulta muy probablemente sea porque le pase algo, pero a veces no, es un vecino y viene simplemente a pedir sal. Por otro lado, en la medida que vamos, la segunda cosa interesante es la observación por parte del terapeuta desde ese vacío, y en esa observación entender la constitución, la nutrición, el estado anímico, etcétera, etcétera. Después, tener la destreza, la habilidad para poder manejar la puntura, la moxibustión, etcétera, con tanta habilidad que no suponga una traba a la hora de acercarnos al paciente para ejercer la terapia. Y poder utilizar o colocar las agujas en la dirección correcta, de la manera correcta, en el sentido de si las punturo rápido o despacio, o las retiro rápido o despacio, o las punturo a favor de canal o contra canal, etcétera, etcétera. Con la moxibustión igual. Y mucho cuidado de estar atentos a todos esos cambios del Zen del paciente para ajustarnos nosotros también a ese Zen y respetarlo para no producir una alteración energética. Es decir, si nos llega un paciente que tiene miedo a las agujas, tendremos que trabajarlo de una manera que no sea por violencia, te coloco las agujas, te aguantas, a eso es a lo que vienes a una consulta de acupuntura, que te pinchen. Evidentemente no es la mejor de las maneras de orar. Y desgraciadamente a veces nos hemos encontrado con algunos acupuntores que pueden trabajar así. Y si vamos teniendo en cuenta eso, y si es el momento de punturar o hay que esperar un poquito y hablar con la persona un poquito más o preguntar otra cosa para que cambie su estado anímico, o con eso ya tendremos que ir jugando para que podamos acercarnos correctamente a punturar. Y si durante los procesos de la colocación de las agujas, con alguna aguja le hemos producido más daño del que a lo mejor nos esperábamos y se espera el paciente y se altera, tendremos que tener mucho cuidado al poner las siguientes agujas para que no siga esa alteración, y también volver a mirar el pulso para ver qué ha pasado, si se nos ha alterado demasiado, dónde se ha ido la energía o si nos está produciendo algún estancamiento en algún sitio, etcétera. Bien, entonces, bueno, pues un poquito de cuidado con esas cosas y ya está. Recordad que la Wei, la energía psíquica del médico, el Zen del médico, el Zen del paciente, se van a entrelazar, las dos Weis, y se van a vivir simultáneamente. Si el paciente tiene miedo, el médico tendrá miedo. Es decir, creo que muchos de vosotros, muchas de vosotras, os habréis visto en la situación, y si no, probablemente pasará en algún momento, de que llegue alguien que tiene miedo a las agujas y os aparece a vosotros y a vosotras miedo a hacerle daño a la persona porque además tiene miedo a las agujas. Es decir, y vamos con una prudencia tan excesiva que nuestro miedo lo capta el paciente y ahora todavía el problema es mayor. No nos va a dejar que le punturemos o que la punturemos. Bien, entonces, en este entrelazado de Weis, como explicábamos antes, para bien y para mal. Si el paciente tiene miedo y el terapeuta tiene miedo, allá van. Si el terapeuta tiene miedo, siempre lo va a captar el paciente. Pero si el terapeuta tiene confianza, también lo va a captar el paciente y se va a dejar hacer.
Y aquí es donde explicábamos la necesidad de esa claridad, ese entendimiento, ese esfuerzo por entender cuándo, dónde, qué resonadores, cómo hacerlo para ese desbloqueo, para esa movilización, para lo que necesite el estado energético del paciente, y hacerlo con esa seguridad que va a producir una calma y una confianza absolutas del paciente en el terapeuta y nos va a permitir trabajar correctamente. Bien, entonces, hasta aquí esa pequeña parte de plenitud y dispersión, y que creo que es interesante, esas menciones que se hacen en el Insu de ese entendimiento del trabajo, del vacío, de la plenitud y del lugar del médico y del terapeuta, etcétera. Perdón, del terapeuta y del médico y del paciente, etcétera. Y quería contestar a una pregunta de una alumna en relación a la realidad creada y cómo la realidad creada se puede diferenciar esa acción que va haciendo constantemente la madera, el viento, de justo injusto con la vesícula biliar, y la intuición. Porque a veces podría ser que la intuición fuera un acontecimiento sesgado por esa realidad creada y no es tal intuición. Bueno, creo que de base casi todo el mundo puede diferenciar claramente que la intuición de algo que no es intuición y lo estoy yo creyendo que será de una determinada manera, o creo que es una intuición pero lo he sesgado, ¿no? Hay una cosa muy clara. El sentimiento de realidad creada normalmente conlleva la supervivencia, y eso significa que un estado de justo e injusto aparece desde una división del ser con el entorno que le rodea y el universo que le rodea. Es decir, va a aparecer un ego. Esto significa que en la acción de lo que es justo o injusto siempre hay un foco referencial que es uno mismo, que se ve afectado por el acontecimiento. Es decir, obtendremos una respuesta egoísta, ya sea para bien o para mal, es decir, sea justo, sea injusto, consideremos que es algo bueno lo que nos está pasando o que es algo malo, pero el referente somos nosotros. La realidad creada solo se puede crear desde la existencia de un ego, ¿bien? Desde la existencia de un yo con ego, un ego que se relaciona con el entorno y que tiene o no beneficio, o que puede llegar a ser mejor o peor, o que todas estas cosas que todo el mundo habrá indagado un poquito. Entonces, el sentimiento de cómo se crea la realidad creada, o cómo la va creando nuestro ser, nuestra mente, parte de un foco referencial que somos nosotros, en el que somos beneficiarios o perjudicados, pero el foco somos nosotros. Y la intuición no. La intuición no conlleva un beneficio para nosotros directo, sí que puede ser indirecto, pero es más una cosa como de testimonio. Es decir, lo veo y sé que es por ahí. Por ejemplo, si tengo que elegir entre dos caminos, voy caminando por el campo y no sé, intuitivamente sé que es por aquel camino. No me digáis por qué, pero sé que es por allí. Bien, pues esta intuición normalmente te puede implicar de manera indirecta, porque si lo recorres a lo mejor resulta que efectivamente era por ahí, o no lo sabemos, pero te afecta indirectamente. De primeras es una observación, es una cosa desde un vacío. Por eso, y esta intuición se liga al pulmón, de tal manera, y al intestino grueso, al metal en general, de tal manera que te permiten desde un vacío, desde el que tú no eres el foco referencial, sino que es un acontecimiento que ocurre en un universo en el que te están permitiendo ser testigo. Es como observador, nada más. Y desde esa observación, pues entiendo que pasa algo, o que puede pasar algo, o que será ese camino o será el otro. Pero no hay un beneficio directo con la persona. En este sentido es un acontecimiento ligado a la realidad
y es un acontecimiento ligado a esa actividad del pulmón maestro de corazón-corazón. En el caso del acontecimiento de justo